Sean bienvenidos, iglesia, cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio, versículo a versículo, a través del Evangelio de Marcos. Como ya sabes, tu iglesia enseña verso a verso, libro por libro, a todo el consejo de Dios. Y estamos a través del Evangelio de Marcos los domingos. ¿Sabes? Esta mañana el escritor Marcos nos va a estar hablando acerca de Jesús y lo que le interesa de cada uno de nosotros. Lo cual quiero que te hagas una pregunta por 2 segundos. ¿Qué crees que le interesa a Jesús de cada uno de nosotros? Te voy a hacer 3 preguntas. ¿Tú crees que a Jesús le interesa a tu apariencia y cómo te vistes? Levanta tu mano si tú crees que a Jesús le interesa cómo te vistes. ¿Hay alguien aquí? ¿Crees que a Jesús le interesa que seas una persona popular, que todo el día estés recibiendo llamadas porque todos quieren platicar contigo constantemente? O a ver, en las redes sociales, ¿quién cree que en las redes sociales Jesús le interesa que seas una persona popular, así como esta niña? A ver, ¿hay alguien aquí que crees que Jesús quiera eso de ti? Bueno, la última pregunta, hay muchos que creen esto. ¿Crees que Jesús le interesa lo que tienes tú? Tu dinero, etcétera, así como los niños que van a aparecer ahorita. Créeme, a Jesús no le interesa nada de esto. A Jesús no le interesa nada superficial. A Jesús no le interesa lo que está interno de nosotros. Y eso es de lo que va a estar hablando nuestro Señor. ¿Con qué motivación hacemos todas las cosas? Y sabes, es una gran bendición esto, porque muchas veces creemos que a Dios le interesan cosas que Él ni toma en cuenta, la verdad. ¿Está bien? Entonces vamos a estar hablando de esto. ¿Qué es lo que a Jesús le interesa? ¿Con qué motivación hacemos las cosas? Si tú eres estudiante bíblico y tomas notas, te animo a hacerlo. El título y el pasaje bíblico se encuentra en tu pantalla. El pasaje bíblico que estaremos estudiando es Marcos capítulo 12, del verso 35 donde nos quedamos, al verso 44. El pasaje bíblico es Marcos capítulo 12, del verso 35 al verso 44. Y el título de nuestro estudio de esta mañana es La motivación correcta. Lo vuelvo a repetir. La motivación correcta. Así que acompáñame por favor en tu Biblia o aparato electrónico y vamos a iniciar nuestro estudio. Levanta tu mano si estás tomando notas esta mañana o tienes una Biblia abierta. A ver, ¿quién tiene Biblia? Muy bien, muy importante. Les recomiendo por favor que siempre tengan su Biblia abierta o su aparato electrónico. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de nosotros como cristianos no creer lo que está aquel diciendo paradote ahí, sino que nosotros lo confirmamos por medio de la palabra. Así que te animo a tener tu Biblia abierta o aparato y estar tomando notas. ¿Por qué tomar notas? Porque si yo digo cualquier cosa, tú te la llevas e investigas si es cierto lo que yo estoy diciendo. Y si no, ven y acércate y dime, ¿sabe qué pasa? Usted está en un error. Y sabes, Dios puede tratar esa área de mi corazón. ¿Va? Te animo a hacerlo. Vamos a iniciar nuestro estudio entonces, leyendo del verso 35 al verso 37. Igual forma está en tu pantalla. Verso 35 al verso 37. Dice, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por medio del Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 37. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Recordemos, iglesia, que Jesús se encuentra en Jerusalén. Jesús se encuentra en su última semana de sus 3 años de ministerio aquí en la tierra. ¿Sabes? Jesús está a unos días de ir a una cruz y ser crucificado por nosotros, cada uno de nosotros, para perdón de pecados. Y hemos visto en la última semana cómo Jesús ha limpiado el templo. Limpiado el templo de personas que habían hecho un negocio de vez de un lugar de oración. Hemos visto a Jesús cómo confronta a personas religiosas que vienen con preguntas para tentarle, para que se equivocara y hacerle daño a Jesús. Pero sabes, Jesús no ha caído. Y ahora Marcos nos dice que Jesús se encuentra enseñando. Y Él es el quien hace las preguntas. ¿Sabes? A diferencia de los hombres religiosos, Jesús cuando hace una pregunta no es para tentarnos, nunca.
sino para aprender. Él nos quiere enseñar. Y es lo que quiere hacer esta mañana, por medio de esa pregunta que le hace a la multitud que le está escuchando. Y lo vemos en el verso 35. Acompáñame, fíjate la pregunta. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Saben? Los escribas eran hombres conocidos por interpretar las escrituras. Esos hombres, a grupo llamado escribas, específicamente interpretaban las escrituras y las enseñaban. ¿Sabes? Estos hombres ante la sociedad eran muy respetados y conocidos. Se caracterizaban por llevar largas ropas, se caracterizaban por ser los primeros en todo. La Biblia nos dice que estos hombres llegaban a cualquier plaza y hombres importantes les saludaban y "Oh, ¿cómo estás?". Estos hombres se caracterizaban porque en las sinagogas donde se reunían los judíos tenían los primeros lugares, las primeras sillas en las sinagogas. Incluso tenían hasta un lugar específico para ellos. Es como hoy en día cuando llegas a una iglesia y en las filas primeras dice pastor, hijo de pastor, cuñado de pastor, suegro de pastor, nieto de pastor y toda la descendencia del pastor. Y nadie se puede sentar ahí. ¿Sabes? Estos eran hombres reconocidos por eso. Porque siempre tenían los primeros lugares, conocidos por todo. Incluso cualquier persona los miraba y decían, yo quiero ser como él. Yo quiero ser tan espiritual. Mira, mira cómo se viste. Oh, esas mantas. Y iban aquellos así orando por lo regular. Pero ¿sabes algo interesante? Es que ante Jesús, estas personas eran todo lo contrario. Ante Jesús, estos hombres se caracterizaban por ser falsos maestros. No todos los escribas. Habían escribas que hacían lo correcto, que interpretaban la escritura correctamente y enseñaban al pueblo correctamente. Pero la mayoría, por el estatus que tenían, interpretaban la palabra a su conveniencia. Y eso enseñaban. Y es lo que Jesús va a tratar con estos hombres. Va a tratar una falsa enseñanza que han estado enseñando al pueblo. ¿Cuál era esta enseñanza? Ellos enseñaban que las escrituras decían que el Mesías, el Cristo, era solamente un descendiente de David, pero nada más. Cuando la Biblia enseña que Jesús, el Mesías, el Cristo, es Dios mismo encarnado. Y Jesús va a enfrentar esa falsa enseñanza. Por eso les pregunta, otra vez lo vamos a leer, verso 35. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Fíjate qué dice más 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? ¿Sabes? Es interesante cómo Jesús confronta esta falsa enseñanza. ¿Te diste cuenta cómo? ¿Crees que Jesús dio su opinión? Yo digo que esos escribas están enseñando mal porque yo en mis pensamientos profundos espirituales, yo pienso esto. Mi opinión es esta. Incluso, yo he vivido mucho tiempo. Yo tengo 30 años aquí en la tierra y, ¿sabes? Mi experiencia me dice que estos escribas hacen esto y esto. ¿Sabes? Jesús no hace eso. ¿Te diste cuenta qué hace Jesús para confrontar esa falsa enseñanza? Cita la palabra. Se va al Antiguo Testamento y cita un salmo, el Salmo 110, verso 1. Lo vemos en el verso 36. Ahí está en tu pantalla. Vamos a leerlo, por favor. Fíjate lo que dice Salmo 110, verso 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es lo mismo que dice en el verso 36. Acompáñame. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús les está diciendo, ¿cómo dicen ustedes que el Cristo, el Mesías, es hijo de David? Cuando en el Salmo 110, verso 1 dice, el Señor, que significa Dios, hablando de Jehová, el Padre, le dice a mi Señor, que significa Dios también, siéntate a mi diestra. Y voy a poner a todos a tus pies. David le está llamando al Mesías, Señor, Dios,
Y es como estos hombres malinterpretaban esta enseñanza. Ellos solamente decían que el Mesías era un descendiente de David, pero no enseñaban que Jesús, el Mesías, era Dios mismo. Entonces te pregunto, iglesia, ¿alguna vez has visto a un papá decirle a su hijo, Señor? Levanta tu mano. A ver, papá, levanta tu mano si le dijeras a tu hijo, Señor, Señor mío, ¿qué voy a hacer este día? No. Y David lo hace. Porque estos hombres dicen que el Mesías era descendiente de David, hijo de David. Y el mismo David le dice, Señor. Porque Jesús, el Mesías, era Dios. Y esa era la falsa enseñanza que estaban compartiendo estos hombres. Que el Mesías solamente era un descendiente, mas no Dios. Cuando la Biblia dice todo lo contrario. Acompáñame a primera de Juan. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1. Fíjate lo que dice, verso 1 y verso 14. La Biblia nos enseña que nuestro Señor era Dios mismo. Juan, capítulo 1, verso 1. Y después vamos a leer el verso 14. Fíjate lo que dice. En el principio, ¿era quién? El Verbo. ¿El Verbo con quién estaba? Era con Dios. ¿Y el Verbo quién era? Dios. Fíjate, el verso 14 nos dice quién era el Verbo. Y aquel Verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estaba hablando de Jesucristo. Jesucristo ya existía. Jesucristo estaba con Dios. Jesucristo era Dios. Y vino y habitó entre nosotros. Lo voy a leer en una nueva traducción ahí mismo. Juan capítulo 1, verso 1 y 14. Dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 14, y el Verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús confronta esta falsa enseñanza. Y Jesús les está enseñando lo que dicen las Escrituras, no lo que dice Él. Y les cita que el mismo David le llama Señor, Dios, aquel que iba a venir, al Mesías. Jesús estaba hablando de Él mismo. Jesús estaba diciéndole a estos hombres religiosos, yo soy Dios mismo. Y por eso tu iglesia cree en la Trinidad. Vemos la Trinidad a través de toda la Biblia. Cuando Jesús se bautiza, dice que los cielos se abrieron y el Padre habló. Y estaba el Hijo, y ¿quién vino a su hombro por medio de una paloma? El Espíritu Santo. La Biblia nos dice que Jesús, antes de ascender al cielo, le dijo a sus discípulos, ¿ir y qué? Hacer discípulos. ¿Y bautizarlos en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este pasaje habla de personas. El Padre, una persona, el Hijo, una persona, el Espíritu Santo, otra persona. 3 personas en uno. Y esa es la verdad. Pero estos hombres estaban enseñando que Jesús solamente era un descendiente. ¿Sabes? Jesús estaba confrontando esta enseñanza en aquellos días. Pero ¿sabes que esta misma enseñanza se enseña hoy? ¿Sabes que hay religiones, sectas que enseñan que Jesús solamente no era Dios? Por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan que Jesús fue un ángel, solamente. Los mormones enseñan que Jesús fue el hermano de Satanás. Esa es una gran mentira, de seguro lo hicieron de su librito ese que sacaron, diferente a la Biblia. Pero esa es una mentira. Los católicos enseñan que Jesús solamente fue hijo de María. Pero hasta ahí. Los islámicos enseñan que Jesús fue solamente un profeta. Pero ¿qué dice la Biblia? Jesús era Dios mismo. Y Jesús mismo está enfrentando esta falsa enseñanza. ¿Sabes en qué se parece estas sectas? En que todos enseñan algo que no está en la Biblia. Y lo que me encanta de Jesús es que Él no da su opinión. Él cita la palabra de Dios, dándonos el ejemplo a nosotros. ¿Nosotros cómo podemos confrontar una falsa enseñanza? ¿Por tu opinión? ¿Por tu experiencia? ¿Por tus ideas? No.
por lo que dice la palabra. Y eso es algo importante. Muchas veces como papás le decimos a nuestros hijos, córtate el pelo así, vístete así, porque la Biblia dice, la Biblia no habla de eso. Como papás en el hogar, se ponen ellos como autoridad, cuando la autoridad debe de ser la palabra de Dios. Y cuando tú le dices algo a tu hijo o a tu esposa, o tu esposa te dice algo a ti, tiene que ser respecto a la palabra. No a tu opinión, no a tus sentimientos, no a tus emociones. Yo creo que esto está mal por esto y por esto. ¿Qué dice la Biblia? Y Jesús nos da el ejemplo. ¿Sabes? Esto me dio mucho descanso a mí. Porque créeme, por lo regular una persona que viene adulta dice, este patojo, ¿qué me va a decir a mí? Este patojo ni casado está y está hablando del matrimonio. Este patojo ni tiene hijos y está hablando cómo ser un buen papá. Y ¿sabes? Se meten eso en la cabeza y no aceptan lo que se les está diciendo. Pero a mí me da mucho descanso que Jesús no habla de él. Habla la palabra. Y cuando tú vienes aquí, yo no te voy a hablar de lo que yo creo porque yo no tengo eso. Pero te digo qué dice la palabra. Y eso es suficiente para que tú lo recibas porque es de Dios. Es la verdad. Si tú estás cayendo en esto, de poner tus ojos en mí, créeme, ya no lo hagas. Siempre que vengas aquí a este lugar se te va a hablar la palabra de Dios. Y es Dios hablando. ¿Está bien, familia? Eso es muy importante aprender y es lo que Jesús nos enseña. Jesús confronta una falsa enseñanza, Jesús la confronta por medio de la palabra y eso nos da un ejemplo a nosotros. Si tú no conoces la palabra, créeme, vas a ser engañado y te vas a ir con esas sectas por lo regular. ¿Por qué? Porque esas sectas lo único que enseñan es Jesús no te puede salvar, pero tú te puedes ganar el cielo, siendo así, vistiéndote así, hablando así, hasta caminando así, y tú te vas a ir al cielo. Pero la Biblia no habla de eso. ¿Está bien, iglesia? Vamos a continuar nuestro estudio leyendo el verso 38 al verso 40. Acompáñame. Dice, y les decía en su doctrina, Jesús sigue enseñando, guardaos de los escribas, que gustan andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Vemos que Jesús continúa enseñando, pero esta vez les dará una advertencia a los que están escuchándole, perdón. Y utiliza estos escribas. Los escribas eran un mal ejemplo. Lo cual, hablando de mal ejemplo, me hace recordar a un papá que era súper mal ejemplo para su hijo. Su hijo se llamaba Giovanni. Y sabes, Giovanni tenía un pésimo ejemplo de su papá. Su papá era bien agarrado. Nunca le daba para un chicle, nunca lo invitaba a comer, nunca lo sacaba. Y sabes, un día Giovanni fue a la escuela y su maestro le dice, Giovanni, a ver, pasa para acá. Vamos a hacerte una pregunta de matemáticas. ¿Está bien, Giovanni? Sí, le contesta Giovanni. Dime, si tuvieras 10 quetzales tú y tu papá te da 50, ¿cuántas quetzales vas a tener? Giovanni se queda meditando por 2 segundos. Dice 10. Dice, ¿qué no sabes sumar, Giovanni? Te equivocaste. ¿Cómo vas a tener 10? Dice, no, maestro, lo que usted no sabe es que usted no conoce a mi papá. O sea, no le iba a dar 50 quetzales. ¿Ya? Vamos a continuar. Jesús utiliza a estos hombres religiosos para darles una advertencia a los oyentes de cuál es un pésimo ejemplo. Y utiliza a estos hombres escribas. Jesús nos da 6 advertencias que practican estos hombres. Y todas estas advertencias tienen que ver con lo exterior, con lo superficial, con lo que las personas podían ver. Lo cual Jesús nos dice aquí que a Él no le interesa cómo te vistes. ¿Por qué? Porque toma el ejemplo de estos escribas y dice que esos hombres se vestían con largas ropas. He visto a muchas personas que dicen, si tú fueras con el presidente, ¿cómo te vestirías? Con lo mejor, ¿verdad?
Y está uno, sí, por lo mejor. ¿Y entonces por qué cuando vas a la iglesia no te vistes igual? ¿Sabes? Puedes ir con el presidente, pero podrido de adentro. Puedes venir a la iglesia con tus mejores ropas, pero con rencor, con odio, con avaricia, con falta de perdón. Y sabes, ante Jesús, Él ve lo de adentro de ti. A Él no le interesa cómo vienes vestido. Entonces no creas eso que tienes que venir con corbata. Y no esperes que yo me ponga corbata algún día, no me gusta. A Jesús no le interesa nada superficial. Pero quiero ser muy claro aquí. La única advertencia que aquí en tu iglesia está, la única regla es que vengas con ropa. Solamente quiero aclarar eso. Vamos a continuar. Jesús les dice que estas personas eran conocidos por muchos. Estos hombres les encantaba ser los primeros en todo. Y es el típico pastor que tiene las primeras sillas. Incluso cuando hay comidita, lleven al pastor. Nadie se puede sentar si el pastor no está sentadito. Nadie puede comer si el pastor no está comiendo primero. A estos hombres les encantaba eso. Les encantaba que todo el mundo viniera y los saludara. Estos hombres eran los primeros en comer siempre, en cada cena, en cada convivio, porque para ellos la gente eran súper espirituales. Y Jesús dice que devoraban las casas de las viudas. ¿Sabes? En aquellos tiempos, cuando un matrimonio no tenía descendencia y el hombre moría, todas sus pertenencias se las pasaban a la mujer. Y ahí es cuando entraban estos hombres. ¿Cómo entraban estos hombres? Hermanita, sí, qué dolor, voy a orar por usted. Pero sabe, necesitamos que apoye este ministerio, que apoye el templo, que apoye a mí porque yo oro todo el día y no puedo trabajar, no puedo hacer nada más que orar por ti. Es más, ven, dame la mitad de lo que te dejó tu esposo y voy a hacer una oración especial. ¿Estás lista? Y se ponen muy espirituales. ¿Los han visto hoy en día? Dame $100 y voy a orar por ti. Y empiezan a hacer sus oraciones largas, como que si fueran muy espirituales. Estos hombres devoraban a aquellas mujeres y les quitaban todo. Y lo vemos hoy en día. Hombres espirituales que te devoran. Y lo único que se enfocan es sacarte lo que puedan de ti. ¿Sabes qué es lo más interesante? Que estos hombres son todo lo contrario a Jesús. ¿Sabes que en los 3 años que Jesús estuvo aquí, estoy seguro que todo lo que hizo Jesús eran para los demás y nunca para Él? ¿Alguna vez has visto en la palabra de Dios que dice, y Jesús oró para ser sanado Él mismo? No, Él siempre sanó a personas. Jesús tenía hambre e hizo un milagro para que coman. No, Él hacía milagros para que comieran los demás. Incluso Satanás en el desierto le dijo, convierte esta piedra. Pero su enfoque eran los demás. Más adelante vamos a ver Jesús cómo lava los pies de sus discípulos. Incluso va a ir a morir, adivina por quién, ¿por Él mismo? No, Él nunca pecó, Él era perfecto. Él fue a morir por ti, por mí, por los demás. Mientras que estos hombres, todo lo que ellos hacían era para ellos mismos. ¿Cuál es tu motivación, te digo? Por la cual haces las cosas. ¿Sabes si tu motivación es ser reconocido? Cuando sirves aquí en tu iglesia, créeme, no vas a servir. Porque esta iglesia, el enfoque no eres tú, es Jesús. Cuando batallas, empiezas a batallar aquí porque no eres popular, sino que se te pide y se te anima a ser como Jesús, que sirvas a los demás. Créeme, te vas a ir, porque no vas a caber aquí. Vas a ir a buscar aquellos lugares donde se te aplaude, el hermano, él dio tanto, sí. Vamos a darle un aplauso al Señor, porque es muy espiritual. ¿Sabes? No vas a caber aquí, porque aquí nuestro ejemplo es Jesús. Jesús todo lo que hizo fue para los demás. ¿Cómo estás tú?
¿Con qué motivación haces las cosas? Sabes, quiero animarte que lo hagas todo para Jesús. Jesús sirvió siempre. Sabes, te animo a servir al Señor. No porque Él nos necesita,